Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración silenciosa de los líderes religiosos y la apertura de la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que se está llevando a cabo aquí en Nur Sultán, la capital de Kazajistán, en el marco del 38º viaje apostólico del Papa Francisco, a quien vemos que hace su ingreso en este momento a esta sala, a esta sala de congresos del Palacio de la Independencia aquí en Nur Sultán. Hoy, 14 de septiembre, 24ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la cruz, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, y también a los que nos están viendo a través del canal de YouTube, así como los seguidores del portal vaticannews.va. Un saludo especial a todos los oyentes que están siguiendo también esta transmisión a través de Facebook Live. Especialmente el día de hoy saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que hacen posible que estas imágenes de la visita del Papa Francisco y la participación en este Congreso Mundial de Líderes Religiosos llegue hasta sus hogares. Ellos son el día de hoy, está con nosotros Radio Vida en Abundancia en Washington, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, Catholic Faith Network, Cetermont TV en Alicante, España, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio María en Panamá, Radio María en República Dominicana, EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Radio y Televisión. Халықтар мен діндер арасындағы келісімді арттыру және әлемдегі қақтығыстар мен шиеленістерді тоқтату үшін жалпы үнсіз дұға жасау ұсынылады. El moderador de este séptimo Congreso Mundial de Líderes Religiosos de Religiones Tradicionales y Mundiales está introduciendo este momento de oración silenciosa en el cual participan muchos representantes de estas religiones tradicionales y mundiales, y entre ellas el Papa Francisco. El moderador ha invitado a que cada tradición religiosa en su credo pueda realizar este momento de oración en silencio y poder así dar inicio a este congreso, que es uno de los principales motivos por el cual el Papa Francisco está visitando Kazajistán. Este viaje apostólico tiene connotación de participación en este encuentro que el día de hoy se apertura. Recordamos que el Santo Padre ha salido de la Ciudad del Vaticano el martes 13 de septiembre a las 7 de la mañana con dirección hacia Nur Sultán, donde fue recibido a las 5 de la tarde hora local. Ahí se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de la capital de Kazajistán, y donde también se realizó la visita de cortesía al presidente de la República. Posteriormente, el día de ayer, tuvo el Santo Padre el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala de conciertos kazak, donde dirigió su primer discurso oficial en esta visita, en esta 38ª viaje apostólico de su santidad. El día de hoy, muy temprano, ha iniciado este encuentro y este momento de oración en silencio para poder dar así apertura a la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales aquí en esta hermosa sala del Palacio de la Independencia. El moderador Maulen Ashimbayev está explicando quiénes son los participantes en este fórum, en este séptimo Congreso Mundial, y también cómo los líderes religiosos están invitados a poder seguir y participar en este encuentro
en este encuentro de líderes de religiones mundiales y tradicionales. En este momento, el presidente de la República de Kazajistán está dirigiendo un discurso a todos los participantes. El señor Kassym-Jomart Tokayev, presidente de la República de Kazajistán, se dirige a todos los participantes que están aquí reunidos en este hermoso palacio de la Independencia, que tiene esta forma circular, como vemos, donde predominan los colores azul y blanco y el color oro, y hay palomas de la paz representadas a su alrededor. El presidente está invitando a todos los líderes a practicar sobre todo la fraternidad y este sentido de acogida, dando la bienvenida a su país, que recibe por séptima vez a los líderes religiosos, recordando de que el primer congreso se llevó a cabo del 23 al 24 de septiembre de 2003 y tuvo como tema la lucha contra el terrorismo y el extremismo. Recordemos que estos congresos nacieron por iniciativa del expresidente de Kazajistán en el año 2003, donde participaron diferentes líderes religiosos por primera vez reunidos con el fin de promover sobre todo el diálogo interreligioso para el bien de la paz y el desarrollo, y también con el objetivo de reflexionar y invitar a los líderes religiosos de todo el mundo para la seguridad internacional. Fue el presidente Nursultan Abishev Nazarbayev quien dio inicio en 2003 a estos encuentros. En su mente no tenía otra cosa que encontrar puntos de referencia comunes entre todas las religiones para crear una institución internacional permanente que garantice el diálogo interreligioso y un proceso de decisiones coordinadas en favor de la paz. Desde entonces se han reunido en esta sala cada 3 años los líderes de las religiones de todo el mundo, en 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. Cada año ha tenido un tema diferente en el cual han podido reflexionar en los diferentes temas que concierne a las religiones del mundo. Por ejemplo, en 2006 el tema central fue la religión, la sociedad y la seguridad internacional. 3 años después, en el año 2009, los representantes de las religiones mundiales reflexionaron sobre el papel de los líderes religiosos en la construcción de un mundo basado en la tolerancia, el respeto mutuo y la cooperación. 3 años más tarde, del 30 al 31 de mayo de 2012, los líderes religiosos tuvieron como tema central la paz y la armonía como elección de la humanidad. En el año 2015, este congreso, el quinto, se desarrolló del 10 al 11 de junio y tuvo 80 representantes religiosos quienes reflexionaron sobre el tema del diálogo entre líderes religiosos y políticos en nombre de la paz y el desarrollo. El último congreso, que fue en presencia del expresidente de Kazajistán, el señor Nursultan Nazarbayev, fue en 2018. El sexto congreso se llevó a cabo del 10 al 11 de octubre y tuvo como tema los líderes religiosos para un mundo seguro y para la paz. El séptimo congreso tenía que haberse desarrollado en el año 2021, pero a causa de la pandemia fue trasladado a este año 2022. Y el día de hoy estamos aquí reunidos en este congreso que tiene precisamente como tema, está dedicado a la reflexión del rol de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales en el desarrollo espiritual y social de la humanidad en el periodo precisamente de la post-pandemia. Este es el tema en el cual van a reflexionar los líderes religiosos de todas las religiones tradicionales y mundiales que se han congregado en este hermoso palacio de la Independencia de Nursultán.
Escuchemos también algunas palabras más de el presidente de la República de Kazajistán, que está introduciendo la sesión plenaria en este Congreso. Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип единства в многообразии для нас является основополагающим. В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов. Свободно действует около 4000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Біз мұны еліміздің баға жетпес байлығы және бірегей артықшылығы деп санаймыз. Еліміздегі және бүкіл әлемдегі диалог пен ынтымақтастықты нығайту Қазақстан саясатының маңызды бөлігі. Бүгінгі съезд соның айқын көрінісі. Осыған дейін өткен форум декларацияларында радикализм, зорлық-зомбылық және қақтығыстар табанды түрде сыналды. Қандай идеяны желеу етсе де, мұндай әрекеттерді еш ақтауға болмайтыны анық айтылды. Қазіргі күрделі кезеңде дін басылардың бір үстел басында жиналуы айрықша маңызды. Олар кез келген мәселе бойынша ортақ пайымға келіп, тіл табысуға болатынын бүкіл адамзатқа паш етуде. Меніңше съездің ең басты миссиясы да ерекшелікте осы. Your Holiness, dear participants of the forum. El presidente de Kazajistán está reforzando en su discurso de apertura también la importancia de la armonía, de la acogida fraternal que tiene que existir entre los pueblos y sobre todo entre las religiones. Y está destacando precisamente el rol de la religión en ese trabajo de acoger y de reforzar la paz a través del diálogo, del encuentro, de la armonía, que es característico de las religiones que buscan siempre la paz. Ante las religiones se presenta, dice el presidente de Kazajistán, el desafío de la paz y la violencia que amenaza precisamente a esta paz en el mundo. Y en este tiempo de la pandemia que hemos pasado y que hemos vivido, estamos todos los creyentes de los diferentes credos religiosos a reflexionar y a meditar sobre todo sobre la importancia de esta armonía. Es necesario reforzar este aspecto para que los pueblos puedan alcanzar el desarrollo. Y para ello es necesario establecer medidas que ayuden al desarrollo, colaboren a la armonía, sobre todo al progreso de los pueblos. We are faced once again with food shortages in the least developed regions of the world. At the same time, en este sentido, el presidente de Kazajistán está invitando a los líderes religiosos también a comprometerse a poder desarrollar estrategias y actividades en favor de esta armonía que permite el desarrollo de las naciones. Pero también señala de que solos no vamos a poder lograr y alcanzar. Las religiones por sí solas no van a poder lograr esta armonía y esta paz. Para ello es necesario el compromiso de todos los países, de toda la sociedad y también de los gobernantes, autoridades y personas que se encuentran al frente de los gobiernos y países. Es una situación que no se puede ignorar después de este momento de pospandemia que todo el mundo ha experimentado y ha vivido los diferentes escenarios que se han ido dando en diferentes partes del mundo. Goodwill, dialogue and cooperation. There are no other guarantees. La historia nos ha hecho ver diferentes formas de cómo se pueden afrontar los desafíos que se van presentando en el tiempo. En este sentido, la pandemia ha sido un ejemplo y cómo nosotros en todo el mundo nos hemos unido para poder afrontar a esta crisis pandémica que afectó
todos los continentes y todos los países. De esta misma manera, tenemos que encontrar una solución para poder hacer frente al desafío de la violencia que amenaza la paz y la armonía en todo el mundo. Equality and justice, they are the pillars of new security system. Las religiones mundiales y tradicionales, señala el presidente de Kazajistán, tienen valores importantes que pueden aportar y sobre todo ayudar a la construcción de esta armonía que permita el desarrollo de los países. Dr. Ahmed Al-Tayeb outlined human fraternity. Asimismo, el presidente de Kazajistán está resaltando el documento que se firmó en Abu Dhabi entre el Papa Francisco y el líder también de una gran religión tradicional que es Al-Tayeb, con quien firmaron este documento para la fraternidad y la paz y el desarrollo de la humanidad. Un documento importante que puede contribuir mucho en este Congreso y en la construcción de la paz en todo el mundo. Finalmente, el presidente señala que Kazajistán es un lugar de encuentro de los líderes religiosos y da la bienvenida a todos los participantes y los líderes religiosos que están aquí reunidos con este importante compromiso por la paz y la armonía. Así es que Kazajistán una vez más se pone a disposición de la religión para poder contribuir en este mensaje de paz para todo el mundo. Para ello es importante consolidar los esfuerzos de todas las religiones y todos los países para que así se pueda hacer realidad este proyecto que estamos presentando. Solo será posible si ponemos un poco de solidaridad, si somos todos abiertos a acoger las propuestas y sobre todo a construir las diferentes partes que necesitamos para poder alcanzar esta meta que es la meta de la paz y de la armonía en el mundo. A more fair distribution of the national income and increasing the welfare of all citizens equally. We want international trade and investment partnerships to be drastically enhanced. In the energy and extractive industries, we consistently raise environmental requirements and expand the use of renewable energy sources. Your Holiness, dear participants of the Congress, the challenges we face today require an understanding of the role of religions and spiritual leaders in global processes. In this regard, I would like to present several themes for discussion. Firstly, all traditional religions share a set of basic principles: the sacred value of human life, mutual support, Este encuentro de líderes religiosos que están reunidos aquí en Nur Sultan, en este Palacio de la Independencia, tiene la finalidad precisamente de encontrar puntos de referencia comunes para crear una institución internacional permanente que garantice el diálogo interreligioso y un proceso de decisiones coordinadas para alcanzar la paz. Es importante esta estructura que acoge a los líderes religiosos, que ha sido concebida como sede permanente del Congreso y centro global para la comprensión religiosa, la renuncia a la violencia y la promoción de la fe y de la igualdad humana. Es significativo este lugar como ha sido la sede por 7 ocasiones de esta expresión de los líderes religiosos, en el cual expresan precisamente desde diferentes puntos de vista, desde diferentes credos, desde diferentes experiencias religiosas, ese deseo común de alcanzar la paz y de construir la armonía en el mundo. This is essential to ending military conflicts and the suffering of people in conflict zones around the world. Spiritual leaders are the guardians of the conscience of humanity.
Therefore, who better than you En esta sala circular donde se encuentran reunidos ahora los representantes de las religiones tradicionales y mundiales, que inició en 2003, se encuentra dentro del Palacio de la Paz y de la Reconciliación, que también es conocido como Pirámide de la Paz y de la Reconciliación. Es una sala colocada enseguida en la parte central del Palacio de la Independencia en forma de pirámide regular y está construida precisamente para este Congreso. Sus trabajos de construcción terminaron en el año 2004 y fueron completadas en el año 2006 por iniciativa del presidente Nazarbayev. El edificio es hecho de acero y vidrio de granita, proyectado por los estudiosos y constructores de Norman Foster y Partners, con la colaboración del arquitecto Taboligou. Tiene una forma rectangular de proporciones típicas de una sección áurea de 62 metros con una base de 62 por 62 metros cuadrados. La construcción representa, sobre todo de forma triangular, una pirámide creada por el artista británico Brian Clark y es de color azul y oro. Al costado de esta sala circular se encuentran diferentes ambientes para poder acoger a los diversos grupos religiosos, entre ellos al judíos, musulmanes, cristianos, budistas, hinduistas, taoístas y otras religiones mundiales y tradicionales en todo el mundo. El edificio y la sala tienen una capacidad para recibir a más de 1.500 participantes. Esta estructura ha sido concebida como sede permanente del Congreso Mundial de Encuentro de Líderes Religiosos y como centro global para la comprensión religiosa, donde se promueve sobre todo la renuncia a la violencia y la promoción de la fe y de la igualdad humana. To bring these fundamental truths to the people. Құрметті съезге қатысушылар, қазіргі күрделі кезеңде съездің тарихи мәні артып отыр. Өйткені халықтар арасындағы El presidente de Kazajistán sigue resaltando en su discurso la importancia de la religión para poder combatir la violencia en el mundo, y para ello uno de los primeros pasos ha señalado es realizar la renuncia desde el punto religioso a esa violencia. No hay nada en el mundo que justifique precisamente la violencia en este tiempo. Señala que los problemas en el mundo no se pueden resolver con la violencia y con la agresión. Se tiene que buscar otros caminos para poder resolver esos problemas que afectan a los diferentes países en diferentes países del mundo. Con esta invitación a la cooperación mundial que parte desde las religiones, los países pueden encontrar la armonía y la paz. Con esa invitación concluye la participación del presidente de la República de Kazajistán, el señor Kassym-Jomart Tokayev. A continuación, el moderador de este séptimo Congreso de Líderes Mundiales y Tradicionales va a presentar la siguiente intervención en este Congreso. Y la apertura, sobre todo, son los discursos de apertura de esta sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. En este caso han cedido la palabra al Papa Francisco y lo han presentado como un huésped ilustre en este Congreso. Y escuchemos ahora sus palabras, las palabras de apertura. Es el primer Papa que habla en este Congreso Mundial de Líderes Religiosos de las Religiones Tradicionales y Mundiales. Escuchemos las palabras del Papa Francisco en este Congreso.
Señor Presidente, hermanos y hermanas, permítanme que me dirija a ustedes con estas palabras directas y familiares. Hermanos y hermanas, de esta manera deseo saludarlos, líderes religiosos y autoridades, miembros del cuerpo diplomático y de las organizaciones internacionales, representantes de instituciones académicas y culturales, de la sociedad civil y de diversas organizaciones no gubernamentales, en nombre de esa fraternidad que nos une a todos como hijos e hijas del mismo cielo. Ante el misterio del infinito que nos sobrepasa y nos atrae, las religiones nos recuerdan que somos criaturas, no somos omnipotentes, sino hombres y mujeres en camino hacia la misma meta celestial. La condición de criaturas que compartimos instaura así una comunión, una auténtica fraternidad. Nos recuerda que el sentido de la vida no puede reducirse a nuestros intereses personales, sino que se inscribe en la hermandad que nos caracteriza. Solo crecemos con los demás y gracias a los demás. Queridos líderes y representantes de las religiones mundiales y tradicionales, nos encontramos en una tierra transitada a lo largo de los siglos por grandes caravanas. En estos lugares, también por medio de la antigua ruta de la seda, se han entretejido muchas historias, ideas, creencias y esperanzas, que Kazajistán pueda ser una vez más tierra de encuentro entre quienes están distanciados, que pueda abrir una nueva ruta de encuentro basada en las relaciones humanas, el respeto, la honestidad del diálogo, el valor imprescindible de cada uno, la colaboración, un camino para recorrer juntos hacia la paz. Ayer tomé prestada la imagen del Dombra. Quisiera hoy asociar al instrumento musical una voz, la del poeta más célebre del país, padre de su literatura moderna, el educador y compositor que a menudo se representa precisamente junto al Dombra, Abay, 1845-1904. Como se le conoce popularmente, Abay nos ha dejado escritos impregnados de religiosidad en los que se refleja lo mejor del espíritu de este pueblo, una sapiencia armoniosa que desea la paz y la busca interrogándose con humildad, anhelando una sabiduría digna del hombre, nunca encerrada en visiones limitadas y estrechas, sino dispuesta a dejarse inspirar por múltiples experiencias. Abay nos provoca con una pregunta imperecedera: ¿cuál es la belleza de la vida si no se va en profundidad? Otro poeta se preguntaba el sentido de la existencia, poniendo en labios de un pastor de estas inconmensurables tierras de Asia una pregunta igualmente esencial: ¿a dónde tiende este vagar mío tan breve? Interrogantes como este son los que suscitan la necesidad de la religión y nos recuerdan que nosotros, seres humanos, no existimos para satisfacer intereses terrenos y para establecer relaciones de naturaleza meramente económica, sino para caminar juntos, como peregrinos, con la mirada dirigida al cielo. Necesitamos encontrar un sentido a las preguntas últimas, cultivar la espiritualidad. Necesitamos, decía Abay, mantener despierta el alma y clara la mente. Fratelli e sorelle, il mondo attende da noi l'esempio di anime deste e di... Hermanos y hermanas, el mundo espera de nosotros el ejemplo de almas despiertas y de mentes claras. Espera una religiosidad auténtica. Ha llegado la hora de despertarse de ese fundamentalismo que contamina y corre todo, la hora de hacer que el corazón se vuelva transparente y compasivo.
pero también es la hora de dejar solo a los libros de historia, los discursos que por demasiado tiempo, aquí y en otros lugares, han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un factor de desestabilización de la sociedad moderna. En este lugar es bien conocida la herencia del ateísmo de Estado, impuesto por decenios, esa mentalidad opresora y sofocante por la cual el simple uso de la palabra religión era incómodo. En realidad, las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad pueden, en efecto, inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas, pero en la raíz, espirituales, que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre. Por eso, una condición esencial para un desarrollo verdaderamente humano e integral es la libertad religiosa. Hermanos y hermanas, somos criaturas libres. Nuestro Creador se ha hecho a un lado por nosotros. Ha limitado su libertad absoluta, por así decirlo, para hacer también de nosotros unas criaturas libres. ¿Cómo podemos entonces obligar a algunos hermanos en su nombre? Mientras creemos y adoramos, enseñaba Bay, no podemos decir que podemos obligar a los demás a creer y adorar. La libertad religiosa è un diritto fondamentale, primario e inalienabile. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. De hecho, es un derecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Es la buena práctica del anuncio, diferente del proselitismo y del adoctrinamiento, de los que todos están llamados a mantener distancia. Relegar a la esfera de lo privado el credo más importante de la vida privaría a la sociedad de una riqueza inmensa. Favorecer, por el contrario, ambientes donde se respire una respetuosa convivencia de las diversidades religiosas, étnicas y culturales es el mejor modo para valorar las características específicas de cada uno, de unir a los seres humanos sin uniformarlos, de promover sus aspiraciones más altas sin cortar su impulso. Ecco dunque, accanto al valore immortale della religione. Por tanto, he aquí el valor actual junto al valor inmortal de la religión que Kazajistán promueve admirablemente, acogiendo desde hace 20 años atrás este Congreso de Relevancia Mundial. La presente edición nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol en el desarrollo espiritual y social de la humanidad durante el periodo pospandémico. La pandemia tra vulnerabilità e cura representa La pandemia entre vulnerabilidad y cuidados representa el primero de 4 desafíos globales que quisiera indicar y que llaman a todos, aunque de manera especial a las religiones, a una mayor unidad de propósitos. El COVID-19 nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones. Nos ha hecho entender que, como decía Bay, no somos demiurgos, sino mortales. Todos nos hemos sentido frágiles, todos necesitados de asistencia, ninguno plenamente autónomo, ninguno completamente autosuficiente. Pero ahora no podemos dilapidar la necesidad de solidaridad que hemos percibido, siguiendo adelante como si no hubiera ocurrido nada, sin dejarnos interpelar por la exigencia de afrontar juntos
las urgencias que conciernen a todos. Las religiones no deben ser indiferentes a esto. Están llamadas a ir al frente, a ser promotoras de unidad ante las pruebas que amenazan con dividir aún más la familia humana. Específicamente nos corresponde a nosotros que creemos en la divinidad ayudar a los hermanos y a las hermanas de nuestra época a no olvidar la vulnerabilidad que nos caracteriza, a no caer en falsas presunciones de omnipotencia suscitadas por los progresos técnicos y económicos, que en sí mismos no bastan, a no dejarse enredar por los lazos del beneficio y la ganancia, como si fueran los remedios a todos los males, a no secundar un desarrollo insostenible que no respete los límites impuestos por la creación, a no dejarse anestesiar por el consumismo que aturde, porque los bienes son para el hombre y no el hombre para los bienes. Es decir, que nuestra común vulnerabilidad que se manifestó durante la pandemia debería estimularnos a no seguir adelante como antes, sino con mayor humildad y amplitud de miradas. Además de sensibilizar sobre nuestra fragilidad y responsabilidad, los creyentes en la pospandemia están llamados al cuidado, a hacerse cargo de la humanidad en todas sus dimensiones, volviéndose artesanos de comunión. Repito la palabra, artesanos de comunión, testigos de una colaboración que supere los cercos de las propias pertenencias comunitarias, étnicas, nacionales y religiosas. Pero, ¿cómo emprender una misión tan ardua? ¿Por dónde comenzar? Por escuchar a los más débiles, por dar voz a los más frágiles, por hacerse eco de una solidaridad global que en primer lugar se refiere a ellos, a los pobres, a los necesitados que más han sufrido la pandemia, la cual ha hecho emerger prepotentemente la iniquidad de las desigualdades en el planeta. ¿Cuántos todavía hoy no tienen fácil acceso a las vacunas? Estamos de su parte, no de la parte del que tiene más y da menos. Seamos conciencias proféticas y valientes, hagámonos prójimos a todos, pero especialmente a los tantos olvidados de hoy, a los marginados, a los sectores más débiles y pobres de la sociedad, a aquellos que sufren a escondidas y en silencio, lejos de los reflectores. Quanto vi propongo non è solo una via per essere più. Lo que les propongo no es solo un camino para ser más sensibles y solidarios, sino un itinerario de sanación para nuestra sociedad. Sí, porque es precisamente la indigencia la que permite que se propaguen las epidemias y otros grandes males que prosperan en el ámbito de las necesidades y las desigualdades. Il maggior fattore di rischio dei nostri tempi permane la povertà. El mayor factor de riesgo de nuestro tiempo sigue siendo la pobreza. A este respecto, Abay se preguntaba sabiamente, ¿los que tienen hambre pueden conservar una mente clara y mostrar diligencia en el aprendizaje? Pobreza y litigios generan violencia y avidez. Mientras sigan haciendo estragos la desigualdad y las injusticias, no cesarán virus peores que el COVID, los del odio, la violencia y el terrorismo. Questo ci porta alla seconda sfida planetaria che interpella in modo particolare i credenti, la sfida della pace. Esto nos lleva al segundo desafío global que interpela de modo particular a los creyentes, el desafío de la paz. En las últimas décadas, el diálogo entre los responsables de las religiones se ha centrado sobre este tema. Sin embargo, vemos en nuestros días
están aún marcados por el flagelo de la guerra, por un clima de discusiones exasperadas, por la incapacidad de dar un paso atrás y tender la mano al otro. Se necesita un sacudón y se necesita, hermanos y hermanas, que venga de nosotros. Si el Creador a quien dedicamos la existencia ha dado origen a la vida humana, ¿cómo podemos nosotros, que nos profesamos creyentes, consentir que ésta sea destruida? ¿Y cómo podemos pensar que los hombres de nuestro tiempo, muchos de los cuales viven como si Dios no existiera, estén motivados a comprometerse en un diálogo respetuoso y responsable si las grandes religiones que constituyen el alma de tantas culturas y tradiciones no se comprometen activamente por la paz? Recordando los horrores y los errores del pasado, unamos los esfuerzos para que nunca más el Omnipotente se vuelva rehén de la voluntad del poder humano. Abai recuerda que aquel que permite el mal y no se opone al mal no puede ser considerado un verdadero creyente, sino, en el mejor de los casos, un creyente tibio. Hermanos y hermanas, es necesario para todos y para cada uno una purificación del mal. El gran poeta kazajo insistía en este aspecto, escribiendo que quien abandona el aprendizaje se priva de una bendición. Y quien no es severo consigo mismo y no es capaz de compasión, no puede ser considerado creyente. Por tanto, hermanos y hermanas, purifiquémonos de la presunción de sentirnos justos y de no tener nada que aprender de los demás. Liberémonos de estas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo, desfigurando también la imagen del hombre. Sí, porque la fuente de la humanidad, recuerda Abai, es amor y justicia. Estas son las coronas de la creación divina. No justifiquemos nunca la violencia. No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad. Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. Comprometámonos, por tanto, aún más a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las ineficaces razones de la fuerza, con las armas y las amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre: el encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes que se llevan adelante pensando especialmente en los niños y en las jóvenes generaciones. Estos encarnan la esperanza de que la paz no sea el frágil resultado de negociaciones escabrosas, sino el fruto de un compromiso educativo constante que promueva sus sueños de desarrollo y de futuro. Abai, en este sentido, animaba a ampliar el saber, a cruzar el confín de la propia cultura, a abrazar el conocimiento, la historia y la literatura de los demás. Les ruego que invirtamos en esto, no en los armamentos, sino en la instruzione. Dopo quelle della pandemia e della pace, raccogliamo una terza sfida, quella dell'accoglienza fraterna. Después de los desafíos de la pandemia y de la paz, recabamos un tercer desafío, el de la acogida fraterna. Hoy es grande la dificultad de aceptar al ser humano. Cada día, bebés por nacer y niños, migrantes y ancianos son descartados. Existe la cultura del descarte. Numerosos hermanos y hermanas mueren sacrificados en el altar del lucro, envueltos en el incienso sacrílego de la indiferencia, y sin embargo hoy todo ser humano es sagrado.
Homo sacra res homini, decían los antiguos. Es sobre todo tarea nuestra, de las religiones, recordarlo al mundo. Nunca como ahora presenciamos grandes movimientos de poblaciones causados por las guerras, la pobreza, los cambios climáticos, en la búsqueda de un bienestar que el mundo globalizado permite conocer, pero al que a menudo es difícil acceder. Un gran éxodo está en curso. Desde las regiones más necesitadas se busca alcanzar aquellas con mayor bienestar. Lo vemos todos los días en las diferentes migraciones del mundo. No es un dato de crónica, es un hecho histórico que requiere soluciones compartidas y amplitud de miradas. Ciertamente, defender las propias seguridades adquiridas y cerrar las puertas por miedo viene de manera instintiva. Es más fácil sospechar del extranjero, acusarlo y condenarlo, antes que conocerlo y entenderlo. Pero es nuestro deber recordar que el Creador, que vela los pasos de una criatura, nos exhorta a tener una mirada semejante a la suya, una mirada que reconozca el rostro del hermano migrante, que es necesario acogerlo, promoverlo e integrarlo. La lingua kazaka invita a questo sguardo accogliente. In essa amare. La lengua kazaja invita a tener esta mirada acogedora. En ella amar significa literalmente tener una mirada buena sobre alguien. Pero también la cultura tradicional de estas regiones afirma la misma cosa por medio de un hermoso proverbio popular. Si encuentras a alguien, intenta hacerlo feliz. Quizás sea la última vez que lo veas. Si el culto de la hospitalidad de la estepa recuerda el valor irrenunciable de todo ser humano, Abhay lo establece diciendo que el hombre debe ser amigo del hombre y que dicha amistad se funda en un intercambio universal, porque las realidades importantes de la vida y después de la vida son comunes. Y por tanto, sentencia: todas las personas son huéspedes unas de otras, y el mismo hombre es un huésped en esta vida. Redescubramos el arte de la hospitalidad, de la acogida, de la compasión, y aprendamos también a avergonzarnos, sí, a experimentar esa sana vergüenza que nace de la piedad por el hombre que sufre, de la conmoción y del asombro por su condición, por su destino, del cual nos sentimos partícipes. El camino de la compasión es el que nos hace más humanos y más creyentes. Depende de nosotros, además de afirmar la dignidad inviolable de todo hombre, enseñar a llorar por los demás, porque sólo así seremos verdaderamente humanos, si percibimos como nuestras fatigas de la humanidad. La custodia de la casa comune. Nos interpela un último desafío global, el cuidado de la casa común. Frente a los cambios climáticos es necesario protegerla, para que no sea sometida a las lógicas de las ganancias, sino preservada para las generaciones futuras, para alabar y alabanza del Creador. Escribía Abhay: qué mundo maravilloso nos ha dado el Creador. Él nos dio su luz con magnanimidad y generosidad. Cuando la Madre Tierra nos albergó en su seno, nuestro Padre Celestial se inclinó sobre nosotros con solicitud. Con cura amorevole, l'Altissimo ha disposto una casa comune per la vita. El Altísimo ha dispuesto con cuidado amoroso una casa común para la vida. Y nosotros que nos profesamos suyos, ¿cómo podemos permitir que se contamine, se maltrate y se destruya? También en este desafío unamos esfuerzos. No es el último por importancia, sino que se une al primero, al de la pandemia. Virus como el COVID-19, que aún siendo microscópicos son capaces de erosionar las grandes ambiciones del progreso, a menudo están vinculados a un equilibrio deteriorado, en gran parte por nuestra causa, con la naturaleza que nos rodea.
Pensemos, por ejemplo, en la deforestación, en el comercio ilegal de animales vivos, en los criaderos intensivos. Es la mentalidad de la explotación que devasta la casa que habitamos. No solo eso, lleva a eclipsar esa visión respetuosa y religiosa del mundo querida por el Creador. Por eso, es imprescindible favorecer y promover el cuidado de la vida en todas sus formas. Queridos hermanos y hermanas, sigamos adelante juntos para que el camino de las religiones sea cada vez más amistoso. Abai decía que un falso amigo es como una sombra. Cuando el sol resplandece sobre ti, no te librarás de él. Pero cuando las nubes se condensan sobre ti, no se verá por ninguna parte. Que no nos suceda esto, que el Altísimo nos libere de las sombras de la sospecha y de la falsedad, que nos conceda cultivar amistades luminosas y fraternas, por medio del diálogo asiduo y la franca sinceridad de las intenciones. Yo quisiera agradecer aquí el esfuerzo de Kazajistán en este punto, buscar siempre la unidad, buscar siempre de promover el diálogo, tratar siempre de hacer amistad. Y esto es un ejemplo que nos da Kazajistán a todos nosotros y tenemos que seguirlo, tenemos que impulsarlo. No busquemos falsos sincretismos conciliadores, sino más bien conservemos nuestras identidades abiertas a la valentía de la alteridad, al encuentro fraterno. Solo así, en los tiempos oscuros que vivimos, podremos irradiar la luz de nuestro Creador. Gracias a todos ustedes. Con esta invitación a buscar, sobre todo, la fraternidad y el encuentro con valentía, conservando nuestra identidad abierta a la alteridad, concluye el discurso del Santo Padre, este discurso de apertura del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Позвольте предоставить следующее слово верховному имаму первого Ha sido un llamado importante el que ha dirigido el Papa Francisco en este encuentro importante de los líderes religiosos de las religiones mundiales y tradicionales. En este momento el gran imán de Al-Azhar, allí Al-Tayev, está dirigiendo sus palabras también a los líderes religiosos reunidos aquí en la sala del Palacio de la Independencia en Nur Sultán, en este contexto del viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán, precisamente para participar en este encuentro de los representantes de las religiones mundiales y tradicionales. لدعوتكم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر البالغ الأهمية والذي ينعقد اليوم في بلدكم الطيب المبارك، ونرجو له من الله العلي القدير أن يجيء إضافة جديدة معتبرة على طريق الأخوة البشرية والعيش المشترك والسلام الذي يفتقده العالم اليوم ويتطلع إليه تطلع المريض إلى علاج نادر عزيز ينهي آلامه وصراعاته. وإن مما لا شك فيه أن موضوع مؤتمرنا هذا وهو دور علماء الأديان
Mientras el gran imán de Al-Azhar Al-Tayeb está dirigiendo sus palabras a los participantes en este séptimo encuentro de líderes religiosos de religiones mundiales y tradicionales. Recordemos brevemente, repasemos los puntos más sobresalientes del discurso del Papa Francisco en este segundo día de visita a Kazajistán. El Santo Padre ha partido precisamente dirigiéndose a los líderes religiosos y a las autoridades que se han congregado en esta sala de congreso del Palacio de la Independencia de Nur Sultán, resaltando sobre todo que el misterio del infinito nos sobrepasa y nos atrae, y que las religiones nos recuerdan precisamente que somos criaturas, que no somos omnipotentes, sino que somos hombres y mujeres en camino hacia una misma meta celestial. Este es el punto de partida común que ha subrayado el Papa Francisco en la apertura de su discurso. Ha dicho que las religiones nos recuerdan que el sentido de la vida no puede reducirse a nuestros intereses personales, sino que se inscribe en la hermandad que nos caracteriza, en esa auténtica fraternidad. La condición de las criaturas que compartimos precisamente instaura una comunión y una auténtica fraternidad. Este punto común entre tantas religiones que es común para poder tener en mente en este Congreso. El Papa también ha señalado que los líderes religiosos y los representantes de las religiones mundiales y tradicionales nos encontramos en esta tierra de Kazajistán, transitada a lo largo de los siglos por grandes caravanas. En estos lugares, ha dicho el Papa, por medio de la antigua ruta de la seda se han entretejido muchas historias, ideas, creencias y esperanzas. En este sentido, el Papa Francisco ha señalado que Kazajistán pueda ser una vez más tierra de encuentro entre quienes están distanciados, que se pueda abrir un nuevo camino, una nueva ruta de encuentro basada en las relaciones humanas, en el respeto, en la honestidad, en el diálogo, en el valor imprescindible de cada uno, en la colaboración, en un camino para recorrer juntos hacia la paz. Esta ha sido la invitación de apertura del Papa Francisco en su discurso a los líderes de las religiones mundiales y tradicionales. Continuando con su discurso, el Papa Francisco ha tomado palabras de uno de los profetas más destacados de este país, que se llama Abay, un profeta y un poeta que vivió entre 1845 y 1904 y que ha dejado muchos escritos en esta tradición de este país, en la tradición literaria de la literatura moderna de Kazajistán, que fue un educador y compositor que a menudo se representa precisamente con este instrumento musical dombra, que el día de ayer el Papa también utilizó como imagen para su mensaje a las autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático. En este sentido, el Papa ha señalado que la religiosidad y las religiones nos invitan sobre todo a descubrir, a anhelar la sabiduría que es digna del hombre y nunca se encierra en visiones limitadas y estrechas, sino está dispuesta a dejarse a inspirar por múltiples experiencias. Y Abay nos provoca, dice el Papa, con una pregunta: ¿cuál es la belleza de la vida si no se va en profundidad? Esta es la pregunta que puede ser importante resaltar en este contexto. Ante estas interrogantes, dice el Papa, que son puntos de partida para las religiones y que suscitan la necesidad de la religión, nos recuerdan que nosotros los seres humanos no existimos para satisfacer intereses terrenos y para establecer relaciones de naturaleza meramente económica, sino para caminar juntos como peregrinos con la mirada dirigida hacia el cielo. Necesitamos encontrar un sentido a estas preguntas últimas, cultivar la espiritualidad. Necesitamos, como decía Abay, recuerda el Papa, mantener despierta el alma y clara la mente. ولكني أذكر بأن هذه الكوارث هي من صنع إنسان هذه الحضارة وبسبب مما اقترفته يداه عن عمد وغطرسة ولا مبالاة بالآخرين، وأن هذا الإنسان التائه الضائع
ما كان ليقدم على اقتراف هذه الجرائم لولا اجتراؤه على مقدسات لم En este sentido, mientras continuamos escuchando al gran imán de Al-Azhar, في مسيرتها الحضارية على el Papa ha recordado que el mundo espera de nosotros, líderes religiosos, el ejemplo de almas despiertas y de mentes claras. Espera una religiosidad auténtica. El Papa Francisco ha dicho que ha llegado la hora de despertarse de ese fundamentalismo que contamina y corroe todo lo creado. El Santo Padre ha dicho que es la hora de hacer que el corazón se vuelva transparente y compasivo. También es la hora de dejar solo a los libros de historia, a los discursos que por demasiado tiempo aquí y en otros sitios han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un factor de desestabilización de la sociedad moderna. También el Santo Padre ha recordado que en este lugar es bien conocida la herencia del ateísmo de Estado, ese ateísmo que ha impuesto esa mentalidad de opresión que ha sofocado en algún momento a la población por el simple hecho de usar la palabra religión. En realidad, las religiones no son un problema, ha dicho el Papa, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. Porque la búsqueda de la trascendencia, como sabemos todos, y el valor sagrado de la fraternidad pueden inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas. A la raíz de todas estas decisiones, ha señalado el Papa, está precisamente esa tradición y esa riqueza espiritual que atraviesa muchas instituciones en la actualidad. Por ello necesitamos una religión o que la religión pueda responder a la sed de paz en el mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre. Aquí el Papa Francisco ha hecho una invitación a todos los líderes religiosos precisamente a promover la religión como ese instrumento que busca la trascendencia, da valor sagrado a la fraternidad. A partir de esto, el Papa Francisco ha señalado que un elemento esencial precisamente para esa paz y para ese desarrollo es el de concebir y el de tener presente la libertad religiosa. Ha dicho que la libertad religiosa es una condición esencial para un verdadero desarrollo humano e integral. Nuestro Creador, ha recordado el Papa, se ha hecho a un lado por nosotros, ha limitado su libertad absoluta, por así decirlo, para que también nosotros, sus criaturas, podamos ser libres. Entonces el Papa se pregunta, ¿cómo podemos entonces obligar a algunos hermanos, a otras personas, en su nombre? El Santo Padre en este aspecto ha recordado que la libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. Y este es un punto importante que ya lo vemos también en el documento para la fraternidad universal. La libertad religiosa, como en muchas ocasiones ha hecho el llamamiento del Papa Francisco, es una libertad fundamental, un derecho inalienable, que no se limita, que no se reduce solamente a esa libertad de culto en el cual yo expreso en lo que creo, sino es una libertad fundamental de toda persona humana. De hecho, ha dicho el Papa, es un hecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Es la buena práctica del anuncio, diferente del proselitismo y también diferente del adoctrinamiento, de lo que todos están llamados a mantener distancia. Relegar la libertad religiosa a la esfera de lo privado, el credo más importante de la vida, privaría a la sociedad de una riqueza inmensa. Al contrario, favorecer esto, la libertad religiosa, es favorecer ambientes donde se respira una respetuosa convivencia de las diversidades que tienen los pueblos, diversidades étnicas, religiosas y culturales. Es el mejor modo para valorar las características específicas que cada uno tiene, de unir a los seres humanos sin uniformarlos, de promover sus aspiraciones más altas sin cortar su impulso. Esto es lo que ha recordado el Santo Padre en relación a esta libertad religiosa tan importante en todas partes de nuestro planeta. وسخريته من رسالات السماء عن عمد وسبق إصرار قد فرغ هذه الحضارة
من أي قيمة حقيقية تذكر لها. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء فإن دورا محوريا في التصدي لهذا السقوط الحضاري يقع في المقام الأول على عاتقنا نحن. Mientras seguimos escuchando la intervención del gran imán de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, el Santo Padre en su discurso también ha recordado que el tema de este Congreso de relevancia mundial es la reflexión sobre el rol de los líderes religiosos en el desarrollo espiritual y social de la humanidad durante el periodo de la post-pandemia. وأنا أعلم أن عوائق كبرى لا يستهان بها قد تحول دون القيام بهذا. El Papa ha dicho cómo podemos vivir y promover sobre todo el desarrollo espiritual y social de la humanidad después de esta pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos. Y en este sentido ha destacado que la pandemia entre vulnerabilidad y cuidados representa el primero de 4 desafíos globales que ha indicado en su discurso y que nos llaman a todos a la reflexión. En este sentido, el COVID-19 nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones, nos ha hecho entender, como decía el poeta Abay, no somos demiurgos, sino mortales. Todos nos hemos sentido frágiles, todos nos hemos sentido necesitados de asistencia, ninguno plenamente autónomo, ninguno completamente autosuficiente. Pero ahora no podemos dilapidar la necesidad de solidaridad que hemos percibido durante el tiempo de la pandemia y actuar como si nada hubiera pasado, sino que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Las religiones no deben ser indiferentes a esto, dice el Papa, y están llamadas a ir al frente, a ser promotoras de unidad ante las pruebas que amenazan con dividir aún más a toda la familia humana. Específicamente nos corresponde, ha dicho el Papa, a los líderes religiosos que creemos en la divinidad, ayudar a los hermanos y a las hermanas de nuestro tiempo a no olvidar la vulnerabilidad que nos caracteriza, a no caer en falsas presunciones de omnipotencia suscitadas por los progresos técnicos y económicos, que en sí mismos no bastan, a no dejarse enredar por los lazos del beneficio y la ganancia, como si fueran los remedios a todos los males, a no secundar un desarrollo insostenible que no respete los límites impuestos por la creación, a no dejarnos anestesiar por el consumismo que aturde, porque los bienes son para el hombre y no el hombre para los bienes. Es decir, que nuestra vulnerabilidad que se manifestó durante la pandemia debería estimularnos a no seguir adelante como antes, sino con mayor humildad y con mayor amplitud de mirada, con una mirada hacia el horizonte. الدعوة إلى إدماج الأديان في دين واحد، فمثل هذا النداء لا يقول به عاقل ولا يقبله مؤمن أيا كان دينه. وأنا ممن يؤمنون بأن فكرة الاندماج هذه فكرة مدمرة للأديان ومجتثة لها من الجذور، وهي في أفضل أوصافها خيال عبثي غير قابل للتصور فضلا عن التحقق. وكيف لا وقد قضى الله أن يجعل لكل منا شرعة ومنهاجا. وما أقصده هو الدعوة إلى العمل الجاد من أجل تعزيز القيم المشتركة بين الأديان وفي مقدمتها. El Papa Francisco en su discurso también ha señalado un segundo desafío global que interpela al mundo de modo particular a los creyentes, y es el desafío de la paz. Y en estas últimas décadas, sobre todo, el diálogo entre los responsables de las religiones se ha centrado sobre todo en este tema de la paz, pero sin embargo vemos en nuestros días que aún están marcados por el flagelo de la guerra, de la violencia, por un clima de discusiones exasperadas, por la incapacidad de dar un paso atrás y de tender la mano al otro. El Papa ha señalado que se necesita un sacudón que venga de nosotros, líderes religiosos y creyentes,
para poder promover precisamente y hacer frente a este desafío de la paz. Ha invitado a no cometer los horrores y errores del pasado y a unir los esfuerzos para que nunca más el Omnipotente se vuelva rehén de la voluntad del poder humano. Y por eso ha dicho que el Dios de la paz siempre conduce a la paz y nunca a la guerra. Y ha invitado a un compromiso más fuerte a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelven no con las ineficaces razones de la fuerza, ni con las armas, ni con las amenazas, sino se resuelven con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre, y son el encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes, que nos llevan sobre todo a proteger y a promover el desarrollo del futuro de los niños y de las jóvenes generaciones. Finalmente, en su discurso, el Santo Padre ha señalado un tercer desafío que afecta a toda la humanidad, y es el de la acogida fraterna. Ese desafío que nos invita a estar abiertos a recibir, a acoger, a promover al hermano en necesidad. Sobre todo ha señalado a aquellos que vienen de la pobreza, a los migrantes y a tantos otros hermanos que sufren en nuestro tiempo. Que podamos compartir y abrir nuestras miradas hacia estas personas que necesitan y reconocer en el rostro del hermano precisamente a uno semejante a mí. Concluye la intervención del gran imán de Al-Azhar, Al-Tayyeb, con esta invitación precisamente de promover también la armonía, la paz, como una tarea importante de todos los líderes religiosos y de la religión específicamente, para poder dar un aporte a la sociedad y al pueblo para esa construcción de la paz. В казахстанском обществе. Разрешите предоставить следующее слово председателю отдела внешних церковных связей Московского патриархата, его высокопреосвященству митрополиту Волоколамскому Антонию. Пожалуйста. En este momento dan paso y dan la palabra al representante del Patriarcado de Moscú, que también dirigirá unas palabras a todos los participantes en este 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ante todo, dice el representante del Patriarca Kirill, quisiera transmitir el saludo y las palabras del Patriarca de Moscú y de todas las Rusias que no ha podido participar en este encuentro, y dirigir el saludo fraternal a todos los participantes en este Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales. Для участия в работе 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий. Нынешний форум посвящен роли религиозных лидеров в духовной и общественной жизни людей в постпандемийные времена. Нет сомнений в том, что сегодня человечество переживает один из сложнейших периодов современной истории. К вызовам, порожденным пандемией коронавирусной инфекции, добавились продовольственные, El metropolita ortodoxo ruso Anthony está señalando que precisamente hay un punto común para este encuentro de líderes religiosos, y es precisamente el periodo pospandémico, la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos y que nos ha hecho reflexionar y ver el mundo de un modo diferente. Y es por eso, a partir de ese punto, de esa experiencia de la pandemia, es que nosotros las religiones tenemos que estar unidas para poder dar respuesta a los desafíos globales que se van presentando en la actualidad. Мы стали свидетелями искажения исторических фактов и небывалых манипуляций массовым сознанием. Не потому ли в обществе остается все меньше любви, милосердия и сострадания? Все чаще мы слышим и читаем в публичном пространстве слова, исполненные ненависти по отношению к целым народам, культурам и религиям.
Избранный некоторыми властителями мира сего путь диктатуры, соперничества и конфронтации ведет человечество к гибели. И в этих условиях именно вера способна отрезвить людей. El presidente del Departamento del Exterior del Patriarcado de Moscú está señalando cómo algunos países han adoptado el camino equivocado de la violencia y sobre todo el fundamentalismo y la dictadura. Como una vía equivocada para afrontar y para resolver los problemas de nuestro tiempo. Это важный шаг на пути к решению существующих проблем. Уверен, что миротворческий диалог религиозных лидеров вкупе с их влиянием на умы и сердца людей может и должен способствовать преодолению вызовов современности, гармонизации международных отношений, утверждению справедливого миропорядка. Желаю участникам съезда содержательного и полезного общения, взаимопонимания и согласия, в чем да поможет всем вам Бог. С уважением, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. К этим словам Святейшего Патриарха я хотел бы добавить некоторые свои мысли в контексте обсуждаемой нами сегодня темы. Сегодня Республика ha hecho llegar sus saludos del Patriarca Kirill, que no ha podido participar en este séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Y a continuación dirige algunas palabras a nombre de toda la religión ortodoxa presente en este Congreso. Мы стали чаще общаться заочно, а возможность личного общения sigue resaltando que el planeta ha sido golpeado por la pandemia y por la crisis del COVID-19 y esto ha sacado a la superficie la vulnerabilidad que todos los seres y pueblos están expuestos. Y en muchos casos y en muchos lugares este virus ha mostrado la importancia de la religión para precisamente hacer frente a este desafío del COVID-19. La fortaleza espiritual nos ha ayudado a superar los momentos más difíciles del tiempo de la pandemia. El patriarca Anthony está señalando precisamente cómo en muchos países y tradiciones la religión precisamente ha sido la que ha soportado el ánimo y el espíritu de las personas que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19. De otra parte, también han sido las religiones, los representantes, las personas religiosas las que han salido en primer lugar a actuar y ayudar a las personas afectadas precisamente por la pandemia. Asimismo, como representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, quiero expresar su gratitud y agradecimiento a los organizadores de este encuentro que les permite dar a conocer sus ideas y sobre todo contribuir en la promoción de la armonía y de la paz. En este sentido, el patriarca está señalando cómo las religiones pueden ser instrumentos de armonía. Стала очень явной угроза массового голода, угроза глобального конфликта и даже угроза ядерной катастрофы. Сегодня ответственность за судьбы людей, за их нравственное состояние ложится на нас, на религиозных лидеров. Asimismo, está señalando cómo la religión puede contribuir a evitar catástrofes mundiales como los desastres nucleares, y es como los líderes religiosos podemos dar un aporte en este sentido y nuestra contribución para que se pueda conservar la seguridad mundial de los pueblos. Давать им надежду, утешать, примирять их с Богом и друг с другом. Nuestra tarea como líderes religiosos
es aquel de consolar a las personas, fortalecerlas y sobre todo promover la solidaridad unos con otros. В этой системе ценностей все построено на поклонении человеку как высшему существу. Это влечет за собой таким образом поклонение его желаниям, страстям и порокам. Культ эгоцентризма влечет за собой вымывание ценностей брака, семьи, почтение к старшим. Он влечет за собой возвышение человеческих пороков и девиаций над ценностями здорового человеческого общества, которые были вдохновлены Создателем и сохранялись тысячелетиями. И можно быть совершенно уверенным в том, что сегодняшние события на мировой арене, включающие угрозу голода и войны, это не что иное, как следствие потакания человеческому пороку. Давайте зададимся вопросом, почему мировое сообщество так мало волнует ситуация в так называемых странах третьего мира, почему те, кто формирует общественное мнение, молчат о гонениях на христиан в некоторых странах Африки и Азии, об угрозах голода в бедных странах, почему нет серьезного отношения к проблемам терроризма и экстремизма, которые приобретают особенный размах во время кризисов и потрясений. El presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú también está señalando cómo el extremismo y el fundamentalismo pueden contaminar y poner en riesgo la paz mundial. Y ante esto señala que los líderes religiosos tienen una tarea importante para poder combatir esas actitudes y sobre todo esas posiciones extremas que muchas veces las religiones adoptan en relación de la sociedad. Por ello señala que es importante el aporte de las tradiciones religiosas para evitar estos fundamentalismos y estos extremismos religiosos que no solamente hacen daño a la religión en sí, sino a la sociedad en su conjunto. Потому что человек, который не находится в мире с Богом и с самим собой, не может находиться в мире с другими людьми. И здесь мне хотелось бы напомнить слова Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. А вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». В завершение своего выступления я еще раз хотел бы от лица Русской Православной Церкви и лично от имени ее предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского y Asimismo, el metropolita ortodoxo ruso Anthony está señalando que las religiones, y sobre todo la religión ortodoxa rusa de manera particular, tiene como primer mandamiento amar a Dios y segundo mandamiento amar al prójimo. Y en este sentido hace una invitación a la solidaridad, a la acogida, a la apertura de las personas que en este mundo y en este tiempo están sufriendo y pasan por necesidades. En este momento están agradeciendo las palabras que ha transmitido el representante del patriarca Kirill y asimismo agradecen a todos los representantes religiosos que están presentes en esta apertura de la sesión del 7º Congreso de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales. A continuación se da paso a la palabra al rabino, representante de las religiones judías. Yishtaf Yosef. באתי לכאן מירושלים, עיר הקודש, העיר החשובה ביותר לכל הדתות, כדי לברך את כל מי שבא לכאן בברכת השלום ולחזק את ידי מי שפועל להשכנת שלום בעולם. חכמינו אמרו, אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום. השלום זה ברכה. השלום הוא אחד מיסודות של הדת היהודית. השלום הוא אחד מיסודות האנושות כולה. השלום הוא אחד משמותיו של אלוקים. לצווארי אני עונד שרשרת מזהב, אותה קיבלתי מידיו
של אבי מורי, שנחשב לגדול הרבנים בדור האחרון, מרן הרב עובדיה יוסף, מנוחתו עדן. שרשרת זו צורת הלוחות הברית, לוחות אבן עליהם כתב בורא העולם בכבודו ובעצמו את 10 הדיברות שניתנו לעם ישראל במעמד הר סיני לפני 3,334 שנה. לוחות הברית מחייבות את כולנו לקיים מה שכתוב בלוחות. 2 לוחות הברית. בלוח הימני נכתבו מצוות הנוגעות לקשר של האדם עם האלוקים. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ועוד. על כל אדם לדעת שהוא נתון לשליטתו של גורם אחד בלבד, בורא העולם. אין עוד El rabino Yitzhak Yosef, jefe rabino de Israel, está resaltando sobre todo la importancia de la tradición religiosa de las religiones más antiguas y sobre todo las religiones monoteístas como es el judaísmo. Señala que las tradiciones espirituales antiguas pueden dar un aporte a este mundo actual que ha cambiado tanto después del tiempo de la pandemia. Señala que el rol de las religiones es importante, sobre todo mantener esa importancia y transmitirlas, las religiones tradicionales. Y es tarea precisamente de los líderes religiosos contribuir y mantener intacta esa identidad de las religiones y transmitirlas. שאומנם אסור לו לפגוע בחברו, אסור לו לגנוב, אסור לו לרצוח, אבל הוא אינו מאמין באלוקים. אי אפשר. שתי הדברים מחוברים זה לזה. האמונה באלוקים, בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. בתורה שלנו כתוב El rabino Yitzhak Yosef también está señalando cómo la tradición religiosa puede ser importante para las relaciones humanas, porque tiene su origen, señala, en la relación entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura, y a partir de ella también existe, a partir de ese fundamento se da la relación entre los demás. Por ello es importante promover también ese culto, esa devoción hacia ese creador, a ese ser superior que nos ha hecho. בקונגרס מנהיגי הדתות העולמי שמארח כבוד נשיא קזחסטן. רואים כאן את הכבוד המיוחד שהממשלה של קזחסטן מעניקה לכל מנהיג דת. ביהדות מכבדים כל אדם. חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. לא כתוב חביב פלוני או פלוני, האדם. כל אדם באשר הוא. El rabino Yitzhak Yosef también señala y agradece a los organizadores de este congreso por haber puesto este año como tema importante, sobre todo meditar, reflexionar sobre el rol de los líderes religiosos en el desarrollo espiritual y social de la humanidad durante el periodo de la pandemia. Se pregunta cómo tenemos que vivir este tiempo de la pospandemia, cómo las religiones y las tradiciones religiosas pueden contribuir a ese desarrollo espiritual y social de la humanidad. Un desarrollo espiritual y social que muchas veces se ha visto afectado por la violencia, por la guerra, por el terrorismo, por diferentes factores que han contaminado, dice, la sociedad y las relaciones entre los hombres. על מנת שהתפילות שלנו לבורא יתקבלו לרצון. הוויתור כלפי השני, שבירת המידות הרעות, אלו יבטיחו לנו את ההנהגה של מידה כנגד מידה. בתלמוד מסופר על רבי פרידה. היה חוזר באוזני תלמיד שלא היה חכם במיוחד
לא פיקח, 400 פעם היה חוזר על כל שיעור ושיעור. El rabino Isaac Yosef también señala cómo a partir de su relación con los demás, hoy en día se ve el peligro de la casa en la cual vivimos, esa, podríamos decir, esa casa común que se ve afectado por la contaminación, por la deforestación y por tantos otros cambios climáticos y problemas que se van dando en relación al medio ambiente. En este sentido es importante, señala el rabino, que se tiene que hacer esfuerzos para mantener este lugar que Dios, que el Creador nos ha otorgado. Un lugar en el cual podemos vivir, en el cual podemos estar y desarrollarnos. En esto las diferentes tradiciones religiosas tienen muchos aportes, mucha riqueza que pueden dar a conocer y que sobre todo de las cuales pueden nacer iniciativas para poder cuidar, iniciativas para poder promover el cuidado de la casa común. להוות דוגמה אישית לסבלנות, לוויתור, לשבירת המידות של כבוד איש לרעהו, וכך יהיה לציבור הרחב דוגמה מעשית ללימוד טוב, וכולנו נזכה לשנה טובה ובורכת. דוד המלך, מלך ישראל, אומר בתהילים, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום וחילך שלווה באמנותייך. אני רוצה לחתום כמנהגנו במילים המסיימות את תפילתנו 3 פעמים בכל יום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Concluye la intervención del rabino de Israel, Yitzhak Yosef, que ha invitado también a los líderes religiosos precisamente a transmitir y resaltar la riqueza de estas tradiciones religiosas, la riqueza que tienen las diferentes tradiciones religiosas y que puedan, manteniendo su identidad, aportar precisamente para mantener la relación con Dios, la relación con los hermanos y la relación con esa casa común, con ese mundo que nos hospita y que es nuestro lugar en el cual vivimos. A continuación están transmitiendo un video de Antonio Guterres, secretario nacional de las Naciones Unidas, que también dirige sus saludos a los participantes en este 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Escuchemos. We count on faith actors to use their moral voice and spiritual authority to promote mutual respect, compassion, and unity, to resolve differences peacefully, to recognize diversity as a richness, to stand in solidarity with one another and with generations to come. In these trying times, we need this spirit more than ever. Our world is engulfed by wars and conflict, humanitarian emergencies and environmental crises, hunger and poverty. Hate speech and discrimination based on religion or belief continue to spread. I ask faith leaders to promote non-violence among their communities and reject xenophobia, racism and all forms of intolerance. Antonio Guterres está dirigiendo a los líderes de las religiones mundiales y tradicionales y está resaltando algunos aspectos positivos de las religiones, pero también advierte acerca de los peligros a los cuales pueden caer si esto se tergiversa y no se vive de una manera correcta, xenofobia, persecución y sobre todo fundamentalismo. De esta forma agradecido a todos los participantes y sobre todo a las tradiciones religiosas que están activas y están participando de forma activa en la promoción y en el desarrollo de la paz, de la armonía en el mundo entero. Сейчас, в соответствии с программой, у нас предусмотрена церемония вручения этих наград. Они присуждаются указом президента Республики Казахстан. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, просим вас вручить премию и почетные медали нашего съезда. A continuación se entregará precisamente este reconocimiento. Award for Interfaith Dialogue goes to His Excellency Sheikh Ahmed El Tayeb,
the Grand Imam of the world's oldest university of Islamic spiritual thought. El gran imán Al-Tayeb, un reconocimiento a su pensamiento, a su inspiración, al trabajo que va haciendo, un premio que se entrega al gran imán de Al-Azhar, Al-Tayeb. En este momento es un reconocimiento al trabajo que ha ido haciendo y realizando el gran imán de Al-Azhar. Recordemos todo lo que ha hecho con el Papa Francisco en la firma del documento de Abu Dhabi, ese importante documento para la fraternidad universal, y también a nivel de estudios en la Universidad de Al-Azhar ha promovido desde hace tiempo todos los esfuerzos para la paz, para la fraternidad. Y entonces este es el reconocimiento que le dan en este 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales al gran imán de Al-Azhar, Al-Tayeb. Un reconocimiento por el esfuerzo, por el trabajo que viene haciendo en la promoción de la fraternidad universal. Es importante cómo los diferentes líderes que hasta el momento han intervenido en la apertura de este congreso han resaltado sobre todo el aspecto fundamental de la fraternidad, de la acogida, y sobre todo han señalado los peligros a los cuales estamos expuestos. Sobre todo el Papa Francisco ha señalado 3 aspectos, 3 problemas, 3 peligros, 3 desafíos a las religiones tradicionales y sobre todo a las religiones mundiales. El desafío de la libertad religiosa, el desafío de la paz y el desafío sobre todo de la acogida y la fraternidad. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes de Vatican News los invitamos a seguir en sintonía y acompañar al Papa Francisco en este viaje apostólico a Kazajistán. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Se ha terminado la transmisión desde Nur Sultán, Palacio de la Independencia, de este encuentro de apertura de los líderes religiosos y mundiales. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a estar en sintonía en breves momentos cuando el Papa Francisco celebrará la Santa Misa en Nur Sultán, la Santa Misa en el Palacio de la Exposición. Hasta breves momentos. Mayor información en nuestra página web y en las redes sociales de Vatican News en español. Buen día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.